Buen día. Somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, Unidad Colón. Hemos implementado el uso de la recursividad en 4 programas en el lenguaje de C++. Explicaremos de qué se trata y de igual forma cómo la utilizamos en los 4 programas elaborados. ¿Qué es la recursividad? En C++ los métodos pueden llamarse a sí mismos. Si dentro de un método existen instrucciones para la llamada a sí mismo, decimos que el método es recursivo. La solución iterativa es fácil de entender. Utiliza una variable para acumular los productos y obtener la solución. En la solución recursiva se realizan llamadas al propio método con valores de n, cada vez más pequeños para resolver el problema. Es decir, es una técnica utilizada en programación que nos permite que un bloque de instrucciones se ejecute un cierto número de veces, es decir, el que nosotros queramos o determinemos. Es una función que se llama a sí misma. La recursividad se divide en 2 partes. La primera es el caso base. El caso base es una solución simple para un caso particular donde puede haber más de un caso base. Siempre ha de existir uno o más casos en los que los valores de los parámetros de entrada permitan al método devolver un resultado directo. Es decir, son aquellos que para su solución no requieren utilizar la función que se está definiendo. La segunda parte son los casos recursivos. Esta es una solución que involucra volver a utilizar la función original con parámetros que se acercan más al caso base. Los pasos que se siguen en el caso recursivo es el procedimiento donde se llama a sí mismo, el problema se resuelve y la manera en la cual el tamaño del problema disminuye. Asegura que el caso base eventualmente se alcanzará. Es decir, son todos aquellos que sí se requieren utilizar la función que se está definiendo. Nuestro primer programa sobre la recursividad es para invertir un número, es decir, por ejemplo, si tenemos 123, al revés sería 321. Empezaremos declarando las librerías y el main. Después declaramos una variable del tipo entero que nos servirá para almacenar el número que introduciremos por teclado. Ahora imprimimos un mensaje que pedirá al usuario que introduzca los valores. Posteriormente hará la lectura de los números que introduzcamos. Después imprimiremos un mensaje, el cual nos dirá cuál es el número invertido. Ahora las operaciones las declaramos con un ciclo, el cual se repetirá mientras el número sea diferente de 0. Ahora imprimiremos los números de derecha a izquierda. Para ello lo haremos con la siguiente operación. Dividiremos la variable que tecleamos. Esta operación nos dará el último número que tecleamos. Y para el resto de los números haremos una división normal entre 10. Y finalizamos nuestro programa con un return y un get. Ahora lo ejecutamos y compilamos para ver que no tenga errores. Vamos a compilarlo primeramente. Vemos que no tiene errores, ahora lo vamos a ejecutar. Introducimos los valores y nos muestra que nuestro número invertido es 321. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Introducimos otros números. Y como podemos ver, nos dan números invertidos. Nuestro segundo programa es un algoritmo que muestra el número menor de un vector, donde el tamaño es definido por el usuario. Primeramente declaramos las librerías, que serían include stdio.h y define tamaño vector.
que nos servirá para que el usuario decida qué tan grande sea el tamaño del vector. Declaramos el main y las variables que vamos a utilizar. Después utilizamos el while para decir que n es menor a 1 e imprimimos un mensaje que diga al usuario que ingrese el número de elementos que va a utilizar. Después declaramos un for para declarar un ciclo e imprimimos cuál sería el número menor. Posteriormente declaramos las operaciones que hará nuestro programa para saber cuál es el menor del vector. Y declaramos nuestro caso base, que sería este. Y enseguida declaramos nuestro caso recursivo, que sería este. Y finalizamos aquí nuestro programa. Lo compilamos. Y vemos que no tiene errores. Ahora lo ejecutamos. Nos pide que ingresemos el número de elementos que vamos a utilizar. Y ingresamos los elementos. Y nos dice que el número menor es 1. Nuestro tercer programa nos pedía que al momento de que ingresáramos una palabra o una oración nos indicara si esta era un palíndromo o no era un palíndromo. Los palíndromos son aquellos que tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, mientras los lees, se forma la misma palabra o la misma oración. Comenzamos nuestro programa como siempre declarando nuestra librería. Ponemos el using namespace, como se les habíamos explicado, es para poder usar el cout y el cin, nuestro palíndromo void y nuestras variables. En este caso, pues esta parte es la que se va a usar para nuestro método recursivo, como lo dice acá en el comentario, para que nos diga si nuestra oración o nuestra palabra que ingresamos es un palíndromo o no lo es. Esta parte la vamos a utilizar igual como dice en el comentario para desplazar los espacios al final de la cadena, de manera que si ingresamos una oración los espacios se vayan al final y se pueda leer como si fuera una sola palabra, para que nos diga si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Agregamos nuestro int main, nuestra cadena, y vamos a poner un cout para que nos salga un mensaje en la pantalla de escribir la palabra. Una vez que ingresamos nuestra palabra, esta se va a almacenar en la cadena, le quitamos los espacios, agregamos esta parte que igual pues nos va a permitir leer si es un palíndromo o no lo es. Aquí, como bien lo dice el comentario, se debe de especificar que se trata de la posición 0 en una única fila. Esta parte es la que nos va a permitir realizar todo eso mediante un for cuando el int con int que i sea igual a 0 y menor que la cadena 0 y más. Esta parte es la que nos va a decir si es palíndromo o no es palíndromo. Como lo dice el comentario, si hubo el mismo avance de izquierda a derecha es palíndromo. Y si se cumple esta regla, si A es igual que B, nos va a salir el mensaje de es palíndromo. Si coinciden, se hace un llamado recursivo para la siguiente posición. Usamos un else if, entonces si la cadena A es igual a la cadena B, el palíndromo más A menos B cadena.
Si no coinciden en algún momento, entonces nos va a aparecer un mensaje de no es palíndromo. Ahora vamos a compilarlo. Y vemos que no nos marca ningún error, ninguna advertencia, entonces está listo para ejecutarse. Escribe una palabra, vamos a poner una básica, Ana. Es palíndromo. Vamos a poner otra. Ratón, no es palíndromo. Ahora, como lo mencionábamos, también puede aceptar toda una oración, como la típica que te dicen: Anita lava la tina. Es palíndromo. Y bueno, pues con eso terminamos la explicación de este tercer código. Nuestro cuarto y último programa nos pedía que al ingresar dos valores mediante un método recursivo, nuestro programa nos arrojara cuál era el máximo común divisor de estos. Para este código comenzamos como siempre declarando nuestras librerías. En este caso vamos a utilizar nuestra librería mat, ya que pues vamos a realizar algunas operaciones para que podamos encontrar el máximo común divisor. Esta parte es la que va a ser de nuestro método recursivo, la cual vamos a utilizar un poco más abajo. Agregamos nuestro inMain, nuestras variables de tipo entero, que serán a y número 1 y número 2. Comenzamos con lo primero agregando un método while, en donde comenzaremos imprimiendo una frase que será: escriba dos números enteros, los cuales se van a almacenar pues en número 1 y en número 2. Al principio vamos a agregar un if, de manera que nos permita saber que si el número 1 es igual a 0 o el número 2 es igual a 0, nos arroje un mensaje que diga: el 0 no es un factor de ningún número, y por ende pues nuestro factor sería, nuestro mínimo común sería nuestro valor que no sea igual a 0. Aquí ya, entonces, si esta parte no llegara a suceder, si ingresamos valores que sean diferentes de 0, entonces simplemente va a aparecer MCD, máximo común divisor, y va a ser igual al máximo común divisor del número 1 y el número 2. Aquí ya utilizamos nuestro método recursivo. Nuevamente agregamos nuestras variables. Aquí vamos a utilizar variable C, variable D mayúscula, D minúscula y R. Comenzamos con un condicional. Si el número 1 es mayor que el número 2, entonces nuestra D mayúscula toma el valor del número 1 y nuestra D minúscula el valor del número 2. Si no se cumple esta condición, entonces la D mayúscula tomará el valor del número 2 y nuestra D minúscula tomará el valor del número 1. Por lo tanto, C va a ser igual a D entre D. R va a ser esto. De manera que aquí, si R es diferente de 0, D mayúscula va a ser igual a D minúscula va a ser igual a R, C va a ser igual a D entre D, y pues R, al igual que acá, van a ser lo mismo. Básicamente R, como vemos aquí, y C no cambian, y ya, si esto se cumple, pues torna 0. Vamos a compilarlo. No tenemos errores, no tenemos advertencias, entonces vamos a correrlo. Como decíamos, escriba dos números enteros, y pues el máximo común divisor de estos dos es 1. Ahora vamos a probar con 9 y 0 para ver qué es lo que ocurre. Como mencionábamos, nos va a aparecer una leyenda que nos va a decir que el 0 no es factor. Como podemos ver, apareció la leyenda: el 0 no es factor de ningún número. Concluimos que la recursividad es una técnica de programación muy útil, pues el conocimiento de los principios fundamentales de la recursividad evita evadir su utilización cuando su aplicación sea conveniente para un determinado problema
De igual forma, el uso de la recursividad es particularmente conveniente para aquellos problemas que pueden definirse de modo natural en términos de recursividad. Para ello se utilizan las variables int, float, double, etc. Estas son algunas de las bibliografías que utilizamos.